Hola, soy Ana Amelia Sánchez, psicóloga sanitaria y experta en etapa perinatal y crianza. En el vídeo de hoy os traigo 5 recomendaciones para saber cómo gestionar mejor los celos entre hermanos. Para empezar, yo os quiero contar parte de mi propia experiencia. Yo soy madre de 3, mis hijos se llevan muy poquito tiempo entre ellos, así que cuando nació el tercero yo pensaba que ya me lo sabía todo. Y sin embargo, esto no es así. La realidad siempre te sorprende. Los niños y las niñas son muy resilientes, ellos son capaces de adaptarse a las situaciones con bastante más facilidad que muchos de los adultos. Sin embargo, ellos también necesitan una etapa de transición. Yo me imaginaba que después de haber gestionado ya los celos del mayor, cuando llegó el segundo, para el tercero iba a estar totalmente preparada. Nada más lejos de la realidad. Al final, cada niño o cada niña es un mundo y ellos necesitan su propio trato personalizado, adecuado a sus propias necesidades. Pero también, tanto el padre de los peques como yo, también necesitábamos ese periodo de transición. Necesitábamos darnos cuenta de los cambios que se avecinaban. Espero que con las 5 recomendaciones que os traigo hoy podamos aprender a gestionar mejor esos posibles desafíos que se nos presentan cuando aparecen los celos en casa. Para empezar, me gustaría señalar que los celos son una emoción legítima y por tanto hay que validarla. Como psicóloga perinatal, a menudo me encuentro con mujeres que cuando están embarazadas de su segundo hijo me dicen como con reparo, ¿no? Es que no sé si lo voy a querer igual. Y esto es lógico, porque es una experiencia nueva. Y esto siempre me recuerda una viñeta de Mafalda, de Quino, en la que ella, cuando Guilla ha nacido o está embarazada, no recuerdo bien, le dice, mamá, ¿tú me vas a querer igual? Y la mamá le responde, claro, hija, el amor de madre tiene sucursales. Y esto es verdad que es un concepto complicado de entender. Y de hecho, requiere de una transición hasta que termina de consolidarse. ¿Por qué? Porque ese amor que se tiene por ese primer hijo no es que desaparezca, pero de alguna manera sí que se transforma cuando viene otro bebé a casa. Y eso a la familia al final la termina transformando. Las redes sociales están llenas de fotos de mujeres que están súper embarazadas y están incluso en la cama del hospital a punto de dar a luz abrazando a ese niño o a esa niña que tenían y del que parece como que se están despidiendo, ¿no? Se están despidiendo de ese hijo único, de alguna manera, pero por supuesto no se están despidiendo de su bebé o de su niño o de su niña. Lo que están haciendo es, de alguna manera, transitar en el cambio que va a venir entre una etapa y la siguiente. Y eso es necesario para los adultos y también para los niños. Darnos cuenta de los cambios que se avecinan requieren tiempo. Y en ese ajuste entre lo que he vivido antes y lo que estoy viviendo ahora, es fácil que las cosas se desestabilicen un poco y los celos surjan. Ni siquiera nosotros como adultos nos gustaría que viniera alguien a ocupar un espacio muy cercano en nuestra mesa de trabajo, por ejemplo, ¿no? O que de repente nuestra pareja trajera a otro hombre o a otra mujer a casa y nos dijera, cariño, yo a ti te quiero exactamente igual que siempre, pero he traído a esta otra persona para que viva con nosotros, se meta en la cama con nosotros, que conviva con nosotros, que yo de verdad, que a ti te voy a querer siempre, pero a ella la voy a querer o a él exactamente igual que a ti. ¿Qué nos parecería esto? Sería rarísimo, ¿no? Nos costaría muchísimo comprenderlo. Bueno, pues para los niños y para las niñas es una situación muy parecida. Y por tanto, y resumiendo, el primer punto sería que los celos son legítimos y hay que validarlos. La segunda recomendación, que va muy ligada a la anterior, es que los celos no son malos. Es más, cumplen una función adaptativa en nuestros hijos y en nuestras hijas. Una de las funciones que cumple la familia es la de generar identidad a todos los miembros, no solamente a los peques, pero para ellos es especialmente relevante. A lo largo de toda su infancia, hasta la adolescencia bien larga, ellos aprenden a saber quiénes son. Y saben quiénes son en función de cómo y con quién se relacionan. Por lo tanto, cuando viene un hermano o una hermana a casa, es como la prueba máxima de realidad de ¿y yo quién soy? ¿Y esta persona quién es? ¿Y a quién pertenecemos? ¿Esto qué significa? Significa que los niños y las niñas, a medida que van viendo cómo son los demás, se van dando cuenta de quiénes son ellos. Los niños saben que son niños porque no son niñas y a la inversa sucede igual.
Por lo tanto, si viene este hermanito o esta hermanita y papá y mamá dicen que les quieren igual que a mí, que los dos somos de ellos, que los dos nacemos del fruto del amor, que vamos a jugar juntos, que vamos a estar siempre juntos, que vamos a estar unidos, yo dejo de ser un yo independiente. Esto es costoso de comprender, requiere tiempo y como todo cambio también genera resistencias. Por lo tanto hay que acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, por un lado en este proceso de identificación, ¿no? del sentirse únicos, del aprender que son alguien independientemente del resto, pero también acompañarles en este sentido de pertenencia, de que ellos son únicos, pero pueden estar confiados porque son parte de un grupo que les va a proteger, que les va a querer, que les va a acompañar. En este sentido, es importante recordar que los celos no son lineales, es decir, van a ir y venir a lo largo del tiempo. Probablemente cuando se supere una etapa haya una temporadita de calma, ¿no? Pero cuando uno de los hermanos, bien sea el mayor o el pequeño, incorpore una actitud nueva, como por ejemplo, no sé, aprender a tocar la guitarra o que el pequeño empiece a andar y el otro lo considere algo de competencia directa, es posible que ahí vuelvan los celos. Simplemente hay que estar preparados, porque recordando este segundo punto, los celos no son malos, simplemente son un indicador de que hay un ajuste. La tercera recomendación es que los celos no hay que sancionarlos. Si venimos diciendo que son legítimos y que no son malos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error de castigar algo que es necesario o adaptativo para nuestro hijo o para nuestra hija. Aquí quiero hacer una distinción muy importante entre emoción y conducta. Una cosa es que mi hijo sienta celos y otra cosa es las conductas en las que se manifiestan esos celos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el enfado se ve muy bien, ¿no? Una cosa es que mi hijo o mi hija se enfade y otra cosa es que pegue al hermanito o la hermanita, ¿no? Entonces, yo no puedo castigar esa emoción, pero sin embargo sí voy a contener la conducta porque no quiero que se hagan daño. Pues con los celos sucede algo parecido, porque pueden darse conductas violentas, pero a menudo lo que se dan son otro tipo de conductas más regresivas. Me quiero meter en la cama con papá y mamá por las noches, me vuelvo a hacer pipí, pido el tete, el biberón, utilizo expresiones más infantilizadas, lenguaje que ya tenía superado. Y a veces a los padres y las madres eso nos puede exasperar, ¿no? Bueno, hombre, que esto ya lo habíamos superado, otra vez vamos a empezar con lo mismo. Pues sí, y no va a volver a empezar con lo mismo, son cosas que ya tiene superadas. Sin embargo, necesita que paremos lo que estamos haciendo, le observemos y miremos a ver esas conductas, qué es lo que quiere decirme con ellas. Así pues, hay que ver cada caso de manera individual, en cada momento y qué es lo que mi hijo o mi hija me quiere estar diciendo. Por lo tanto, los celos nunca hay que sancionarlos. La cuarta recomendación es escuchar y observar lo que hay más allá de esos celos o de esas conductas que están manifestando nuestros hijos e hijas. Conseguir esto es la clave para hacer lo que decíamos antes de no sancionar y de entender qué es lo que les puede estar pasando en cada momento, porque como decíamos antes, los celos no son lineales, entonces no caigamos en el error de creer que ya tenemos la lección aprendida. Para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en todo este proceso de cambios constantes que van y vienen, necesitamos comprender qué hay detrás de esas conductas. Y para poder comprenderlos necesitamos escuchar. Pero para que nos hablen tenemos que preguntar. Es que a veces se nos olvida que los niños y las niñas, aunque sean pequeñitos, tienen teorías sobre las cosas. Ellos se imaginan cosas, ellos interpretan qué es lo que puede estar pasando. Entonces vamos a parar un segundo, todo nuestro mundo, ese ruido que tenemos alrededor, y vamos a prestar atención y vamos a preguntarles. Los niños, cuando son chiquititos, ellos no saben distinguir una emoción de otra. Ellos no terminan de entender qué cosas van a ser para siempre y cuáles se van a terminar. Recuerdo la anécdota de un niño que tenía en la consulta, que tenía ya, creo que eran 5 o 6 años, que me dijo: a mí mi familia me gusta, pero lo que yo quiero saber es cuándo mi hermanita va a volver a su país. Él no había entendido que su hermanita había llegado para quedarse y por tanto estaba todavía batallando con esto que los padres quizá ya daban por hecho que estaba aprendido. Es importante acompañarlos, comprenderlos, entender, escuchar y preguntar.
La quinta y última recomendación es mi favorita y es criar con intencionalidad. Normalmente las conductas de nuestros hijos e hijas son un buen termómetro de cómo estamos haciendo las cosas el papá y la mamá, ¿no? Cuando nuestro hijo siente celos no significa necesariamente que estamos haciendo las cosas mal. Ya hemos visto que es algo adaptativo y que viene sin que nadie lo quiera provocar. Sin embargo, cuando esto se traduce en conductas que empiezan a ser más disruptivas, que son cada vez más regresivas, que se mantienen en el tiempo, tenemos que parar un segundo los adultos y hacer un poco de revisión interna y darnos cuenta de no vaya a ser que estemos haciendo o dejando de hacer algo que pueda estar favoreciendo estas conductas. En este caso, hay veces que hay que buscar ayuda externa, pero normalmente si paramos y nos dedicamos a escuchar a nuestro hijo o nuestra hija, él nos va a dar pistas de por dónde van las cosas y nos vamos a poder adaptar y hacer los cambios necesarios para acompañarles. Por lo tanto, para conseguir esto necesitamos dedicar tiempo, y esto es costoso cuando tienes más de un hijo, cuando tienes responsabilidades laborales, domésticas, familiares, ya lo sabemos, pero la crianza con intencionalidad tiene este coste, que necesitas parar y atender, ofrecer tiempo de calidad a los pequeños. Necesitamos ser muy buenos modelos. Nosotros no podemos caer en las rabietas de los adultos, ¿no? Y dejarnos llevar por también nuestras emociones intensas. Tenemos que ofrecerles un ejemplo adecuado de cómo se gestionan las emociones desagradables, porque nosotros también las sentimos, y ofrecerles a ellos una propuesta. Cariño, yo sé que ahora mismo te sientes desbordado, cansado, celoso, pero... Y entonces hacemos la propuesta. Déjame que termine de dar el pecho, de cambiar el pañal, de bañar al hermanito y después tú y yo nos vamos juntos y te leo tu cuento favorito, por ejemplo. Por último, criar con intencionalidad supone criar también con sentido del humor. Entonces vamos a conectar con nuestros hijos e hijas a través de la risa, de las cosquillas, de los besos, de los abrazos. Vamos a reírnos de las cosas. Vamos a darles cariño. Vamos a darles seguridad, apoyo, comprensión. Y lo más importante, lo que más necesitan, amor incondicional. Que se sepan amados incondicionalmente, aunque ahora no tengamos el 100% de nuestro tiempo para darle, porque hay que repartirlo con el hermanito o la hermanita, ese amor que decíamos que tiene sucursales, sigue siendo un amor único para él. Entonces vamos a hacerle sentir amado o amada. Espero que el vídeo os haya resultado útil. He querido introducir 5 recomendaciones que me hubiera gustado saber a mí como madre y que como profesional encuentro muy útil para las familias con las que trabajo. Me encantaría saber qué os ha parecido, así que si quieres déjame un comentario aquí mismo en el vídeo o a través de mis redes sociales o los datos de contacto que aparecen en mi página web. ¡Hasta pronto!